días. Después de un poco de rollo porque esto no funcionaba, el tema de hoy van a ser las anomalías, siguiendo el curso de ecografía, las anomalías nefrológicas y del aparato genital. Es un tema un poco muy importante porque las anomalías del riñón van a ser las anomalías que más frecuentemente vamos a diagnosticar en una ecografía renal rutinaria de semana 20. Pero hay muchísimas anomalías en este tema y yo voy a pasarlas rápidamente y me voy a centrar en que veáis bien las imágenes y sobre todo quiero hacer hincapié en qué le vamos a decir a la paciente cuando diagnosticamos una malformación del aparato renal. En principio voy a hablar primero de las anomalías relacionadas con la migración y la primera patología va a ser la ectopia renal de la zona ipsilateral o en la zona media presacra. Por lo tanto, lo que veremos por ecografía es que el riñón no se encuentra en la fosa renal. Aquí tenemos imágenes, vamos a ver en esta imagen cómo vemos la vejiga y esto es la zona que corresponde al riñón de ese lado que lo tenemos entre la vejiga y la pala ilíaca. Muchas veces utilizamos lo que es el Doppler color y vemos cómo sale la arteria renal de forma muy distal en la aorta, casi cuando van a salir las arterias ilíacas. Aquí tenemos otra imagen de un corte transverso del feto en la pelvis, vemos la vejiga y vemos aquí el riñón al lado de la vejiga. Más imágenes de ectopia renal, esto es un corte sagital, vemos el riñón delante de la vejiga en la zona presacra. Otra imagen más, corte sagital del feto y aquí tenemos el riñón pegadito a la vejiga. Lo más importante, ¿qué le vamos a decir a la paciente? A la paciente, una vez diagnosticado la ectopia renal, le vamos a decir que es una patología que tiene muy buen pronóstico, no es necesario hacer ningún otro tipo de prueba, ni hacer cariotipo, ni mandar a diagnóstico prenatal para que haga ningún tipo de opción, simplemente es controlar ese riñón todos los meses para ver que no sufra problemas de reflujo, aunque suelen ser riñones que son normales. Vamos a hablar ahora de lo que es el riñón si veis las imágenes así un poquito, pues ha sido porque se trasladan de no poder verlo en el ordenador mío. La segunda anomalía relacionada con la migración va a ser el riñón en herradura. Riñón en herradura es la fusión de ambos riñones en la zona central. Habitualmente se está localizada esa fusión en el polo inferior. ¿Qué vamos a ver en ecografía? Vamos a ver los polos renales fusionados y nos llama la atención que vemos las pelvis muy juntas y las veremos por delante de la aorta abdominal y de la vena cava inferior. Vamos a ver las imágenes, que es lo más importante. Todo esto son imágenes que he sacado yo de las consultas que hacemos todos nosotros en la consulta de ecografía. Aquí tenemos un corte transversal en que vemos los dos riñones, las dos pelvis muy juntitas delante de la vena, de la aorta y de la cava inferior. Aquí tenemos otra imagen de corte transversal donde vemos los polos renales fusionados y aquí tenemos un corte coronal donde vemos los dos riñones y aquí una mínima zona de fusión entre la aorta y los vasos, la aorta y la vena cava. Esto es un caso nuestro de la consulta también en que en la eco de semana 20 era un poquito difícil, veíamos las dos pelvis muy cerca. En la semana 20 teníamos dudas, parecía que sí que había fusión y luego ya en la semana 28 se vio cómo estaban los polos inferiores fusionados delante de la aorta descendente y posteriormente en concreto se vio que verdaderamente era un riñón en herradura, un caso aislado. Pero cuidado porque el riñón en herradura a veces sí que lleva asociado problemas cromosómicos y malformaciones extrarrenales del sistema nervioso central y esqueléticas y está asociado a síndromes. Por lo tanto, en este caso sí que le diremos a la paciente, en los casos aislados, pero sobre todo en los casos que asocien anomalías, sí que se recomienda mandar al diagnóstico prenatal y hacer un estudio de cariotipo. El control será todos los meses, ecografía, para ver que ese riñón que se encuentra fusionado, en casos aislados no sufra ningún problema de obstructivo ni de reflujo. Y seguiremos todos los meses, hasta el momento del parto. Vamos ahora a ver las anomalías relacionadas con el sistema colector. Estas anomalías son las más frecuentes. La primera que voy a hablar es de la ectasia piélica. La ectasia piélica es una dilatación de la pelvis del riñón que es prácticamente siempre idiopática y pasajera.
no tiene ninguna importancia, hay que saber medir bien las pelvis renales, las tenemos que medir en un corte transversal y medir el diámetro verdaderamente anteroposterior. Aquí os pongo los puntos de corte en diferentes etapas del embarazo, pero nos interesa la semana 20 cuando tengamos una pelvis renal mayor o igual a 4 milímetros, hablamos de ectasia piélica. Cuidado que las pelvis renales hay que medirlas bien, hay que medirlas en un corte transversal, ponemos el cursor en el borde interno del parénquima y medimos el diámetro anteroposterior. Aquí tenemos un caso de ectasia piélica, una de 5,7 y 6,3, otro caso de ectasia piélica, fijaros que lo medimos en un corte anteroposterior. Esto es una imagen que os he puesto de las pelvis renales en un corte longitudinal renal, ahí no se deben de medir, de hecho muchas veces nos llama la atención que parece una ectasia piélica cuando luego no es. Y entonces siempre cortes transversales. Esto es otra imagen de una ectasia piélica del riñón izquierdo. Si os fijáis, es una ectasia piélica 4,8, no es verdad, los cursores no están bien colocados, no están en el borde interno del parénquima. Bien, ¿qué le vamos a decir a la paciente? A la paciente le vamos a decir que no pasa nada, la mayoría van a ser transitorias, no llevan una causa obstructiva y hay que repetir la ecografía en semana 28 para ver que esta ectasia piélica no progrese, porque entonces sí que vamos a hablar del siguiente anomalía, que va a ser la hidronefrosis. Hidronefrosis va a ser la dilatación de la pelvis, pero sí que tiene una causa obstructiva. La más frecuente va a ser en la unión pielo-ureteral, y va a ser casi siempre unilateral. Es la uropatía prenatal más frecuente. Lo que tenemos es una dilatación de la pelvis renal, dilata más, pero siempre tiene que medir más de 10 milímetros para que hablemos de hidronefrosis. Nosotros los que hacemos diagnóstico prenatal y ecografía utilizamos la clasificación de la Sociedad de Urología, que diferencia en diferentes grados de hidronefrosis. Tenemos cuando tenemos una dilatación solo de la pelvis, hablamos de hidronefrosis grado 1, cuando tenemos dilatación de alguno de los cálices, hablamos de grado 2, y después grado 3, cuando ya están todos los cálices dilatados, aquí abajo no sé si lo veis bien, y grado 4, cuando ya hay un compromiso importante de la cortical renal. Vamos a ver cuando hablamos de hidronefrosis, aquí os presento imágenes. Esta es una hidronefrosis unilateral, el riñón izquierdo lo vemos dilatado, dilatación de pelvis, dilatación de cálices, y el riñón derecho no tiene ni ectasia piélica y es un riñón totalmente normal. Aquí os pongo diferentes imágenes de hidronefrosis. Aquí una hidronefrosis más grave, una hidronefrosis menos grave, y voy a hablaros ahora de lo que es Aquí tenemos, una imagen que hice un recorte de una ecografía que fui buscando ahí en la consulta, que se ve muy bien lo que es la dilatación de la pelvis con los cálices dilatados y cómo termina de forma abrupta en lo que es el proceso obstructivo entre la pelvis y el uréter. Otra imagen aquí de urétero de hidronefrosis. Vamos a hablar ahora de la ureterohidronefrosis, que aquí la diferencia es que ya tenemos también el uréter dilatado, porque la obstrucción va a ser en la unión uretero-vesical. Normalmente puede ser unilateral también o bilateral, y va a ser por un proceso obstructivo o también por reflujo. Aquí tenemos un caso de una ecografía nuestra en que en la semana 19, para que veáis que muchas veces todo no es lo que parece, primero en la semana 19-20 se vio una ectasia piélica leve, tampoco era una ectasia piélica importante, y al repetir la ecografía en la semana 28, que vino en la semana 30, nos encontramos esto, nos encontramos una gran dilatación pélvica bilateral, y con estas imágenes tortuosas, econegativas, aquí en la pelvis son los uréteres totalmente dilatados. Por lo tanto, lo que parecía que era una ectasia piélica normal, pues que iba a ser una cosa transitoria, en la semana 28 pues se convierte en una ureterohidronefrosis por progresión no era una ectasia piélica, sino que era un proceso obstructivo bilateral de la unión uretero-vesical. ¿Qué le vamos a decir a la paciente? El pronóstico va a depender del grado y de la bilateralidad, pero a la mujer le vamos a decir que dependiendo del grado va a tener un desencadenamiento u otro. Por ejemplo, si es un grado 1, hay que pensar que desaparecen hasta en un 50% de los casos, es decir, si solo está dilatada la pelvis renal, pues va a pasar que muchas veces van a desaparecer, y si no desaparecen, muchas veces los niños tienen la pelvis dilatada o tienen incluso uréter dilatado, y sin embargo se mantienen asintomáticos y no tienen infecciones al nacimiento ni en el periodo postnatal.
Si es un grado 2 ya es más difícil que desaparezcan espontáneamente, pero casi siempre se van a quedar asintomáticos, y sin embargo si tenemos un grado 3, acordaros que era la dilatación de la pelvis con todos los cálices, o un grado 4, casi siempre es un proceso obstructivo grave y van a precisar cirugía. Por lo tanto, a la paciente lo que vamos a decirles es que la vamos a controlar todos los meses si es unilateral y cada 2 semanas si es un proceso bilateral, y también depende del grado de obstrucción. En cuanto al uréter, si tenemos un uréter dilatado y es menos de entre 7 y 10 milímetros, normalmente estos niños también van a permanecer asintomáticos en el momento postnatal, pero si tenemos una dilatación de más de 10 milímetros ureteral, sí que van a precisar cirugía. En todo caso, a la paciente le tenemos que decir que cuando nazca el niño va a llevar una profilaxis antibiótica. Los pediatras les dan una cefalosporina, 10 o 12 miligramos vía oral, y se lo dan todos los días durante una semana, y van repitiendo controles ecográficos a los 3 días de vida y luego a los 7 días. Lo repiten, no lo hacen nada más nacer porque hay una deshidratación fisiológica del recién nacido, y entonces salen falsos positivos que luego son pelvis que verdaderamente sí que están dilatadas. En cualquier caso, repitiendo controles ecográficos, si vemos que si el urólogo ve que la hidronefrosis no va a menos, sí que se le piden luego más pruebas como gammagrafías renales para ver dónde está la obstrucción en cualquier caso cuando necesiten dar cirugía. Nosotros esto a las pacientes tampoco tenemos por qué decírselo, simplemente eso ya es una cuestión cuando nazca el niño, y hablará el pediatra, el urólogo infantil, y ya lo seguirá. Vamos a hablar ahora de lo que es bueno, aquí os estaba explicando lo que es el megauréter, cuando requiere o no cirugía, para que le podamos orientar un poquito a la paciente y que no se quede un poco así sin saber qué le va a pasar a su hijo. Voy a hablaros ahora de lo que es la duplicación del sistema colector, que vemos 2 uréteres que drenan cada uno a un polo del riñón. El polo del riñón le llamamos pielón superior o pielón inferior porque tienen diferente drenaje. Normalmente el pielón superior, ese uréter que sale de la parte superior del riñón, va a drenar de forma ectópica en la vejiga y va a hacer lo que se llama el ureterocele, que ahora lo veréis. Por lo tanto, veremos un riñón con dos pelvis. Aquí vamos a ver las imágenes, que es lo más importante. Aquí vemos una eco de semana 20 donde teníamos un riñón con un pielón superior y una pelvis inferior, otro riñón con un pielón superior y un pielón inferior. Esta paciente en concreto nunca hizo dilatación de la vía, nunca se le vio el uréter, nunca se le vio ureterocele, y se quedó con una dilatación pielo-ureteral sin que una duplicación del sistema colector, sin que hubiera ningún problema posteriormente en el neonato. Luego tenemos imágenes en que sí que es lo más frecuente que el pielón superior se dilate, y aquí tengo un caso en que vemos el pielón superior dilatado, sin embargo el polo inferior del riñón normal. Y aquí otro caso en que verdaderamente están dilatados tanto la pelvis y el uréter superior como la pelvis y el uréter inferior. ¿Qué le vamos a decir a la paciente? Bueno, aquí tenemos otras más imágenes de duplicidad del sistema colector con dilatación tanto de la pelvis renal como de los uréteres. Y aquí esta es una imagen muy chula, que se ve muy bien lo que es la vejiga con el ureterocele. En el centro se ve como una imagen econegativa. Eso es el uréter del pielón superior, que desemboca de forma ectópica en la vejiga y hace ureterocele, que muchas veces hacen procesos obstructivos. Aquí tenemos una imagen. Esta es una paciente que es un gemelar que estuvo ingresada, y ya la semana pasada estábamos siguiendo uno de los gemelos que tenía una duplicación pielocalicial en un riñón, y el otro era un riñón urétero-hidronefrótico. Se veía muy bien cómo tenemos la urétero-hidronefrosis en un riñón y la duplicidad en el otro, con dilatación de los 2 uréteres. Luego, posteriormente al nacimiento, la ecografía se ha confirmado lo que nosotros decimos. Verdaderamente en la que es la patología renal somos muy buenos. Yo he estado mirando casos diagnosticando. Lo dicen también los urólogos, que a ellos les damos el trabajo hecho, porque ellos ya van directamente. Antiguamente los riñones se quedaban eran muy patológicos, estaban obstruidos, se hacían displásicos porque eran patologías que no se diagnosticaban, y ahora ya prácticamente se las damos así a los urólogos. Vamos, ¿qué le diremos a la paciente? Le diremos a la paciente que en los casos de esta duplicación, que en los casos aislados el pronóstico es bueno, y si no, cuando nacen, lo que os estaba comentando, los urólogos ya están encima, y si ese ureterocele molesta o hace procesos obstructivos, se resuelve con cirugía. Nosotros, a efectos nuestros, a la paciente, como siempre en las patologías renales, las controlamos normalmente todos los meses, y luego el momento y la vía del parto siempre van a ser según criterios obstétricos. Es muy raro que
induzcamos una gestación por un problema renal, verdaderamente. Vamos a hablar ahora de lo que es, en las anomalías relacionadas con el sistema colector, de lo que es la obstrucción urinaria baja. Esto ya es otra cosa. Hay muchos síndromes que lo asocian, pero voy a hablar de lo que son las valvas uretrales posteriores, que es lo más frecuente, y también la atresia uretral. Esto sí que tiene un pronóstico, normalmente es un pronóstico muy malo. Lo que primero que vamos a ver el ecografista cuando hace la ecografía es que tiene una super mega vejiga, una ureterohidronefrosis y el feto está en oligoamnios o en anhidramnios. Esto tiene un pronóstico verdaderamente muy malo. Aquí veis ejemplos que he sacado también, todos son imágenes nuestras de la consulta. Aquí tenemos una megavejiga, vemos el signo de la cerradura, el típico signo que es la dilatación preestenótica que sufre la uretra, más imágenes aquí, no sé si las veis, de la vejiga agrandada y el signo de la cerradura. Siempre tienen procesos de dilatación también de la pelvis, de las pelvis renales, de los uréteres, y a veces aparece la cortical por ese aumento de presión, y sobre todo cuando es tan precoz aparecen lo que son las displasias obstructivas renales secundarias al proceso obstructivo, que ahora luego os enseñaré. ¿Qué le vamos a decir a la paciente? Pues que en general el pronóstico es muy grave y va a depender también del grado de obstrucción, pero hay muchas secuelas secundarias a lo que es el anhidramnios y el potencial daño renal que sufre ese aumento de presión en el riñón y por lo tanto se convierte en un riñón displásico. En casos de que tuviéramos megavejiga con hidronefrosis, que no hubiera lesión cortical y que el líquido amniótico estuviera disminuido, pues existe la posibilidad de terapia fetal intrauterina con cistoscopia. En el caso de que sepamos que son valvas uretrales posteriores, pues hacer la ablación o incluso derivaciones vesicoamnióticas, pero el pronóstico verdaderamente es muy malo. Vamos a hablar ahora de lo que es la megavejiga. Eso es un término muy específico, que vamos a hablar de megavejiga sobre todo en el primer trimestre. Es el diámetro vesical en el plano sagital. Es cuando vemos un feto que vamos a hacer una ecografía en la semana 12 y de repente encontramos que tiene una vejiga dilatada más de 7 milímetros. La vejiga la tenemos que medir siempre en el corte sagital. Es un diámetro cráneo-caudal. Cuando vemos esa megavejiga y nos quedamos todos pensando, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Y qué va a pasar? Podemos encontrarnos desde megavejigas leves hasta tener unas megavejigas enormes que ocupan toda la pared abdominal del feto. Bueno, pues ¿qué le decimos a la paciente? Lo primero que le decimos que la vamos a mandar a la consulta de diagnóstico prenatal, pues es así, para que programemos hacer un cariotipo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos megavejigas hay que ver que no se asocian a cromosomopatías. Pero la causa es la siguiente: cuando tenemos una megavejiga que no es muy grande, entre 7 y 15 milímetros, hay mayor probabilidad de que haya cromosomopatía. Pero cuando el cariotipo es normal, cuidado, porque hay una tasa de resolución espontánea y deberemos seguir a la paciente para ver que esa megavejiga, que en un momento la vemos, luego no está. Sin embargo, fijaros que si no le dices que tiene una cromosomopatía, le vas a decir que bastante buen pronóstico, entre comillas y en interrogantes un poquito, pero en caso de tener una megavejiga muy grande, sí que es menos frecuente que se asocie a neuploidías, pero normalmente el pronóstico es malo porque suele asociar uropatías obstructivas y problemas que luego nos van a dar la cara y por lo tanto el pronóstico va a ser malo. Ahora vamos a hablar de las anomalías relacionadas con el parénquima renal. Voy un poco rápido porque es que hay mucha anomalía. Aquí primero hablaré de lo que es las agenesias renales, tanto uni como bilaterales. La agenesia renal bilateral es la ausencia, como dicen, de los dos riñones, y lo que vamos a ver cuando hacemos la ecografía es que tenemos un oligoamnios muy severo, no vemos riñones y en el Doppler color no vemos las arterias renales. Aquí tenemos una imagen que nada más poner el tórax del feto ya no vemos líquido, luego vemos la fosa renal y no vemos riñones. Aquí tenemos un corte transversal en que se ven estas dos sombras porque las suprarrenales sí que están. Nos pueden hacer dudar, pensar ese oligohidramnios que igual es una rotura de bolsa, pero vaya, hay que tener cuidado. Utilizamos muchas veces el Doppler y vemos que no hay riñones. El pronóstico es nefasto, el pronóstico es letal y es secundario a la hipoplasia pulmonar por el anhidramnios tan precoz que tiene el feto y que genera la secuencia Potter con deformidades en extremidades y en fascies. Por lo tanto, hay que informar a la paciente de que el pronóstico es letal. Vamos a hablar ahora de la agenesia renal unilateral, que es la ausencia de uno de los dos riñones. Raramente se asocia con cromosomopatías y el riñón contralateral tiende a compensar. Entonces, lo que vemos por ecografía va a ser que cuando vemos
El riñón, en un corte coronal o bien en un corte transverso, vemos un riñón y el otro riñón no lo vemos. Utilizamos el Doppler color y entonces vemos como una arteria renal sí que nos la marca y el otro arteria renal no nos la marca. En un corte transversal también se puede ver lo que es el riñón y podemos ver en el otro lado, ya os digo, la suprarrenal. Hablan algunos bibliografía de decir la suprarrenal tumbada porque la vemos como haciendo efecto renal, que no es el riñón. ¿Qué le diremos a la mujer? Pues que tiene muy buen pronóstico y que hay que hacer controles ecográficos todos los meses para ver cómo está el riñón contralateral. No precisa hacer cariotipo, no hay que mandarla a diagnóstico prenatal, no hay que hacer ninguna prueba, sino que simplemente es ir vigilando, que puede ser que no lo veamos en ese momento y parece que lo veamos, y sobre todo hacer el diagnóstico diferencial con la ectopía renal, que muchas veces el riñón está en la pelvis y el feto, pues por la posición o por los intestinos, pues no nos deja verlo. Vamos a hablar ahora de lo que son las displasias renales. Las displasias renales es el tema más complicado, creo yo, sobre todo por hacer diagnósticos diferenciales, pero os voy a decir 4 datos de cada una, porque así cada vez que hagamos la ecografía y lo veamos, sabremos a qué displasia renal corresponde. Primero voy a hablar de la displasia renal multiquística. Antes se llamaban Potter, Potter 1, Potter 2, Potter 3, Potter 4. La displasia renal multiquística, quedaros con que casi siempre va a ser unilateral. Vamos a ver múltiples quistes en un riñón y hay veces que solo se ve en una parte del riñón, el otro riñón es normal. Entonces veremos riñón grande con múltiples quistes de diferente tamaño y que no comunican entre ellos. Aquí tenemos imágenes de displasias renales, varios quistes de muy diferente tamaño, el parénquima ecogénico alrededor del quiste, los quistes no comunican y casi siempre, ya digo, vamos a encontrarlos en un riñón. Por lo tanto, a la paciente le tenemos que decir que el pronóstico es excelente, hay que ser muy cautos porque muchas veces los urólogos hacen un tratamiento conservador porque muchas veces pueden incluso regresar. Por lo tanto, solo será un pronóstico malo pues, cuando es bilateral y cuando asocia oligoamnios. Entonces, no hay que hacer cariotipo porque es muy raro que se asocie a anomalías cromosómicas y seguiremos todos los meses para ver el tamaño del riñón, para ver los quistes y para ver cómo evoluciona. La patología renal tiene una gracia que es muy cambiante a lo largo del embarazo. Vamos a ver ahora lo que es la displasia renal obstructiva. Esto es, a ver cómo lo explico, es un aumento de la ecogenicidad del riñón, apareciendo pequeños quistecitos que cuando son microquísticas, lo que vamos a ver el ecografista va a ser un riñón muy ecogénico. Pero siempre la displasia renal obstructiva, que antes se llamaba el Potter 4, siempre nos va a marcar algo que nos va a decir que es obstructiva. Siempre tendremos una hidronefrosis, tendremos una megavejiga, que son las causas que han producido verdaderamente esta displasia renal. Aquí tenemos, el riñón aquí no va a ser grande, es la única displasia que el riñón tiende a ser pequeño o normal. Y siempre tendrán asociado imágenes que no recuerdan a lo que es un proceso obstructivo. A la mujer le vamos a decir que el pronóstico es bueno cuando es unilateral y es más desfavorable cuando es bilateral, porque acordaros que teníamos la obstrucción baja y todos esos problemas bilaterales que asocian al oligoamnios. Y por último vamos a hablar de las 2 displasias renales que son las poliquistosis renales. La diferencia con las otras es que estas van a ser enfermedades genéticas, tienen la causa en una mutación genética. Tenemos la poliquistosis renal autosómica recesiva y la poliquistosis renal autosómica dominante. En las dos, los riñones van a ser más o menos parecidos, pero ahora luego lo veremos. Los riñones en la poliquistosis renal autosómica recesiva, que es la de mal pronóstico, para que nos centremos, son riñones muy grandes, muy ecogénicos y que no va a haber una pérdida de la diferenciación corticomedular, a diferencia de la otra que ahora lo veremos. Vamos a encontrar oligoamnios y ausencia de vejiga. Vamos a verlo aquí. Os pongo un caso. No vemos una vejiga replecionada. Este feto no tiene líquido amniótico y los riñones son unos riñones enormes todos muy ecogénicos, no diferencian la cortical de la medular. El pronóstico, aquí tenemos otro ejemplo, aquí se ve un riñón ecogénico, pero sí que veis imágenes quísticas muy pequeñitas. El pronóstico, ¿qué le vamos a decir a la mujer? Como es una enfermedad bilateral, es genética, cuidado, siempre hay que
que mirar algún caso familiar y siempre hay que recomendar asesoramiento genético a los familiares. El pronóstico es desfavorable, se mueren cuando nacen casi todos e incluso intrauterinamente también se mueren. La vía y el momento del parto, en caso de seguir, pues se indica según criterios obstétricos y sí que se ofrece el cariotipo porque se hace un estudio molecular porque sabemos dónde está la mutación del gen. También decir, lo que pasa que como me extiendo mucho, pues que se asocian a diferentes síndromes y todo esto. Luego, la poliquistosis renal autosómica dominante es diferente. En la ecografía vamos a ver riñones muy grandes, pero aquí se acentúa la unión córtico-medular. Y la diferencia es que aquí el líquido amniótico casi siempre va a ser líquido amniótico normal y la vejiga está normal. Solo veremos riñones grandes. Esta enfermedad es una enfermedad que va a debutar en la tercera o quinta década de la vida y es la nefropatía hereditaria más frecuente. Fijaros, en la ecografía vemos los riñones aumentados de tamaño, pero líquido amniótico, ecogénicos también, pero se ve muy bien la pelvis, se ve muy bien los cálices y el líquido amniótico aquí es normal. La vejiga está replecionada, por lo tanto, los iremos siguiendo cada 4 semanas para ver si vemos oligoamnios en algún momento y para ver cómo va creciendo ese riñón. Hay una forma, el pronóstico, si el líquido amniótico es normal, el pronóstico es bueno, pero hay que hacer un estudio, por supuesto, buscar antecedentes en la familia y saber que este niño pues, puede desarrollar la enfermedad en los 30 o 50 años. Hay un caso, en un 1/3 de los casos sí que en un tercio de los casos pueden aparecer en la infancia y debutar con hipertensión e insuficiencia renal. Aquí os pongo las ecografías de las 4 displasias renales. Si vemos un riñón ecogénico grande con anidramnios, pensemos en la herencia autosómica recesiva de la poliquistosis renal. Que vemos un riñón también grande, pero fijaros que vemos bien las pelvis y los cálices, una buena diferenciación córtico-medular, la poliquistosis de herencia autosómica dominante. Si vemos, por lo tanto, un riñón con múltiples quistes que no comunican entre sí, displasia renal. Y si vemos un riñón muy ecogénico con microquistes en la cortical y signos que nos indican que puede haber un proceso obstructivo, pues es la displasia renal obstructiva. Ahora ya casi finalizando, vamos a ver los tumores renales, voy a dar unas pinceladas de tumor renal. El más frecuente es el nefroblastoma mesoblástico, que es benigno, y el segundo en frecuencia el nefroma mesoblástico y el segundo en frecuencia el tumor de Wilms. ¿Lo diagnosticamos fácil? Bueno, pues sí, porque lo que vemos es que al estudiar los riñones vemos una imagen heterogénea que nos ayuda mucho el Doppler color. Ponemos el Doppler y enseguida presenta mucha vascularización. El pronóstico, pues siempre hay que decirle que vamos a seguir a la paciente todos los meses y que normalmente van a requerir cirugía al nacimiento. El caso del neuroblastoma, se ve así un poquito, pero es una neoplasia maligna de la cápsula suprarrenal. Aquí la imagen heterogénea, muy vascularizada, está encima del polo superior del riñón. Cuidado porque aquí muchas veces hemos pensado que ha sido, buscando todos los casos de ecografía que tenemos, hemos pensado que han sido nefroblastomas, incluso en la resonancia, incluso en la ecografía postnatal, y sin embargo han sido otro diagnóstico. En este caso, siempre es una paciente que tuvimos, pensábamos que era un neuroblastoma de la médula suprarrenal, con mucha vascularización, una tumoración heterogénea que nunca regresó, y luego también se operó pensando en un neuroblastoma y fue un hemangiodendotelioma hepático. Y la imagen era encima del polo superior y siempre hemos creído que era un neuroblastoma. Y luego esta imagen, que se ve una imagen ecogénica encima del riñón, justo donde está la cápsula suprarrenal, que pensábamos que era una hemorragia de la cápsula suprarrenal, un tumor suprarrenal y luego fue un secuestro pulmonar extratorácico. Al ver luego lo posterior, pues fue eso. Por lo tanto, es un pronóstico que hay que ir controlándolo todos los meses y luego hacer el tratamiento al nacimiento. En cuanto a la hemorragia suprarrenal, vemos una imagen también en el polo, en la suprarrenal encima del riñón, pero suele ser econegativa, heterogénea y va a cambiar mucho a lo largo del embarazo. El pronóstico es muy bueno y muchas veces haciéndole controles desaparece, y si no, después a nacimiento. Y esto es decirle que el pronóstico es bueno y que no suele ocurrir ningún tipo de problema. En cuanto ya, para acabar, las anomalías del aparato genital, aquí he puesto las 3 más frecuentes porque si no me puedo extender toda la mañana. Voy a hablar del hipospadias, que es una anomalía en el meato uretral que sale en la cara ventral del glande, pene, escroto o periné.
En cuanto más leve es el caso, más difícil nos va a resultar a nosotros, los ecografistas, en diagnosticarlo intraútero. Aquí os he puesto unas imágenes de lo que es un hipospadias y cómo lo vemos por ecografía, y el pronóstico es bueno. En los casos leves hay veces que no se les opera, y en los casos más graves hay veces, o que el niño presenta problemas, se les interviene de forma quirúrgica. En cuanto a los genitales ambiguos, bueno, dos cosas. Es cuando no podemos determinar el sexo con claridad en la ecografía. Lo que vamos a hacer es hacer un cariotipo. Si el cariotipo es 46XY, pues vamos a pensar que es un hipospadias, que es una eco de semana 20 y aún no hemos visto bien los testículos, y que luego en posteriores ecografías los veremos. Un hipospadias, un micropene o una alteración de la curvatura del peneana. Y cuando sale un cariotipo 46XY es cuando hay que pensar lo primero en la hiperplasia suprarrenal congénita. Aquí tenemos imágenes de genitales ambiguos por ecografía. El pronóstico es bueno en general y requiere un equipo multidisciplinar al nacimiento. Y por último, el quiste de ovario. El quiste de ovario es una tumoración econegativa que nos encontramos en la pelvis de un feto, siempre suele aparecer al tercer trimestre. Vemos imágenes, casi siempre es una imagen econegativa, a veces tiene alguna densidad, algún sedimento, alguna trabécula, y el pronóstico es muy bueno y desaparecen, si no intraútero, regresan tras el parto. Y eso es todo, muchas gracias. Ha sido un tema... Se ha visto bien, ¿no?, las imágenes y eso, porque como no tenía...